Buenas, mi nombre es Ámbar González y el día de hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de la geografía de América, específicamente Costa Rica. Yo elegí Costa Rica porque además de que es un país bastante interesante debido a lo que vamos a ver más adelante, también es un país que recientemente y casi en todas las encuestas sale como uno de los países más felices del mundo y realmente es un destino que a las personas les gusta mucho para retirarse. Esto quiere decir que casi siempre la población que se encuentra en Costa Rica es un poquito más envejeciente que en otros países de Centroamérica. Costa Rica, como ya mencioné, se encuentra en Centroamérica y también es conocido como República de Costa Rica. Es un estado soberano organizado como una república presidencialista unitaria y está compuesta por 7 provincias, porque realmente es un territorio muy pequeño. Se encuentra en América Central y posee un territorio con un área total de 51.179 kilómetros cuadrados. Cuenta con alrededor de 5 millones de habitantes y su capital es San José, que es el centro político y económico de Costa Rica. Su idioma oficial es el español porque, como muchos países de América, ¿verdad? Fue durante un tiempo colonia española, así que ellos son generalmente católicos y también su idioma oficial es el español. Sin embargo, aún se hablan lenguas nativas indígenas y también muchas veces se utiliza el inglés como un segundo idioma. El punto más austral de la isla es la isla del Coco. Costa Rica, debido a lo que ya mencioné, debido a su ubicación y la manera en la que ellos se manejan, tiene una notable capacidad de movilidad social que lo impulsa al progreso y se ubica como el 50º país más rico del mundo, según los datos del Fondo Monetario Internacional. Figura también como una de las naciones más estables políticas y económicamente hablando de lo que es el Caribe. Y dentro de todos estos países, generalmente es el considerado como el país que tiene el gobierno más estable y con la mejor democracia. También se considera un centro intelectual en toda Centroamérica, gracias a que ellos tienen una política pacifista al extremo. Vamos a ver más adelante un poquito más sobre su política pacifista. Y debido a esto, ellos no suelen realmente tener problemas, guerras ni nada. Y dentro de su territorio se ubican se hacen muchas sedes de lo que es la ONU y otras instituciones de igual importancia. Avanzando con la ubicación geográfica, aquí podemos ver en el mapa que Costa Rica se ubica entre los 8 grados y 11 grados de latitud al norte y entre los 82 grados y 86 grados de longitud oeste. Esto quiere decir que se encuentra dentro de la zona tropical. Sabemos que el mundo, como si lo fuéramos a dividir, tenemos en los extremos lo que es el frío y luego tenemos lo que es lo templado y al centro tenemos lo que es lo ecuatorial. Entonces, ellos se encuentran dentro del clima templado. Vamos a ver un poquito más sobre lo que es el clima. Obviamente no lo podemos ver en esta imagen, pero Costa Rica se encuentra posicionado sobre dos placas tectónicas, una de ellas siendo la placa del Coco y la placa del Caribe por este lado. No sé si se puede visualizar el mouse, pero donde dice Caribbean Sea, ahí se encuentra la placa del Caribe y donde dice el Océano Pacífico o Pacific Ocean se encuentra lo que es la placa del Coco. Esto es de mucha importancia, sumamente importante para poder entender todo sobre Costa Rica, debido a que, dado que ellos se encuentran sobre estas placas, nosotros tenemos lo que es el proceso de subducción, que es cuando una de las placas como que se hunde sobre la otra. Entonces, eso es lo que pasa con la placa del Coco en esta parte de Nicaragua, perdón, de Costa Rica. Ella se mueve y se hunde debajo del agua y eso es lo que se llama subducción. ¿Cómo afecta esto a Costa Rica? Que esa placa se vuelve una placa oceánica y se encuentra debajo. Bueno, tenemos volcanes, muchos volcanes. Prácticamente en toda la zona de Costa Rica nos encontramos con volcanes y también tenemos volcanes que se han llenado de agua y se vuelven cráteres. Los cráteres se llenan de agua.
Entonces, nosotros tenemos muchos volcanes en Costa Rica, esto es a causa de las placas del coco, no tenemos quizá tanto movimiento tectónico para lo que son los terremotos como Chile, pero sí hay mucho movimiento en ese sentido. Eso también inmediatamente nos llama que ellos tienen problemas con los tsunamis también, debido al movimiento tectónico, pero vuelvo y repito que no es tan grave como los de Chile, por ejemplo. Entonces, tenemos una gran cadena de volcanes en el país. Vamos a ver más adelante cuáles son esos. Y en la formación de relieve tenemos también que se han formado cordilleras y montañas gracias a todo esto. Y vamos a ver cómo esa división causada por las montañas crea un poquito y nos da un poquito más de conocimiento acerca del clima de Costa Rica. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, aquí podemos ver que nos dice que los límites son que al norte se encuentra Nicaragua, es un país que tiene su división política, ¿cierto? Entonces, a Panamá que se encuentra al sur, al este tenemos lo que es el Mar Caribe y al oeste el Océano Pacífico. El hecho de que Costa Rica, como les venía diciendo, tiene costa dos océanos, que es el Océano Atlántico que está ahí con el Mar Caribe y el Océano Pacífico que lo tenemos al oeste. Esto significa que tenemos dos regímenes climáticos completamente distintos dentro de ese mismo país que es pequeñito como lo ven a él. Eso quiere decir que tenemos una variedad muy grande de ecosistemas por toda la zona y tenemos lo que es la costa caribeña y la costa pacífica que vamos a ver más adelante qué significa esto realmente. En el relieve tenemos que Costa Rica es realmente un país montañoso y volcánico, como ya mencionamos que tenemos una cadena de volcanes. Esto se explica, como mencionaba antes, debido a la actividad tectónica del país. Por las placas del Coco y la placa del Caribe. Dentro de las cordilleras principales tenemos lo que es la cordillera de Guanacaste, perdón, la cordillera de Tilarán, la cordillera Celtrán y la cordillera de Talamanca. La cordillera de Guanacaste se considera una cordillera volcánica porque alberga en ella el volcán del Rincón de la Vieja. En la cordillera de Tilarán, esta es un poquito más pequeña. Aquí en el mapa se puede ver que las cordilleras, toda esta parte que es como más clara, que es como de un color crema, aquí se puede visualizar que son las cordilleras. Las más extensas son las cordilleras de Talamanca y la cordillera de Guanacaste. Dentro de la cordillera de Guanacaste es donde se encuentra el volcán del Rincón de Vieja que les mencionaba. La cordillera de Tilarán, que no se ve tan bien como las demás porque es más pequeña, en ella tenemos una relevancia, perdón, hidroeléctrica y vamos a ver dentro del apartado de economía qué quiere decir con lo hidroeléctrico. Tenemos la cordillera central, que también se considera una cordillera volcánica porque incluye volcanes activos como el Poás, Irazú y Turrialba. En la cordillera de Talamanca, que es la más alta y la más antigua, se encuentra el Cerro Chirripó, que es el punto más alto dentro de toda Costa Rica. Ellos en toda la zona verde, esos son valles realmente y llanuras. Dentro de los valles y llanuras tenemos el Valle Central, que es el núcleo económico y demográfico del país, rodeado de, bueno, las montañas volcánicas. El Valle Central es el lugar donde más personas viven, perdón, también vamos a ver por qué más adelante. También tenemos las llanuras, que son zonas bajas y húmedas y son aptas para la agricultura. Siguiendo más adelante, tenemos este link a Google Maps que si en otro momento podríamos visualizar realmente el mapa de Costa Rica. Lo voy a poner aquí en la edición del video para que puedan verificar el mapa de Costa Rica e interactuar un poquito también con él.
Pero siguiendo, continuando, tenemos lo que es la cordillera central, que yo quería abundar un poquito más acerca de la cordillera central. Esta cordillera divide climáticamente el país en la vertiente pacífica y la vertiente caribeña. Yo les mencionaba ahorita que íbamos a abundar sobre eso. La cordillera, debido a su tamaño, divide a Costa Rica entre dos vertientes climatológicas. En la vertiente pacífica, que es la que está cerca del Océano Pacífico, la que hace colinda con el Océano Pacífico, este suelo dentro de esa parte de la cordillera, los valles que ahí se encuentran más para abajo, tienen un clima más seco o estaciones marcadas, como también se le llama, que esto quiere decir que si en verano hace mucho calor, en invierno hace mucho frío y así sucesivamente. Y es una zona más seca, no tiene mucha lluvia. La vertiente caribeña, sin embargo, o las que colinda ahí con el Océano Atlántico, ese lado que me da, perdón, ese lado que mira hacia el Mar Caribe, ¿verdad? Tiene más humedad y tiene más lluvia, porque de ese lado vienen los vientos cargados de humedad. Entonces eso genera mucha lluvia. Todas esas lluvias de esta parte es lo que causa que dentro de esa vertiente tengan muchísima más vegetación y también muchísimos más ríos de esa parte. Estas lluvias también y este viento frío generan valles fértiles en las montañas, como el Valle Central que mencionaba, que se convirtió en el corazón de Costa Rica debido a su altitud moderada y las temperaturas tropicales. Esta es una zona perfecta para vivir porque es un clima que no es muy caliente, es un poquito más tirado a lo templado y también para cultivar es muy bueno. Sin embargo, dentro de esta zona también se concentran lo que son los volcanes activos. Como ya mencionábamos que tenemos una cadena de volcanes, los volcanes más importantes mencionaba anteriormente que son el Arenal, el Irazú, el Poás y el Turrialba. Estos volcanes realmente debido a las cenizas llenas de minerales que tienen los volcanes que se posan gracias a los vientos, se posan sobre los valles, es lo que hace también que esos suelos sean tan fértiles y productivos. Entonces ya mencionamos que tenemos los volcanes activos que se generan valles fértiles como el Valle Central y también en las costas, en las partes más bajas de Costa Rica, hacen costas con el Mar Caribe, Océano Atlántico y con el Océano Pacífico, entonces tienen muchas playas y también tienen manglares y selvas tropicales del lado que colinda con el Mar Caribe. En cuanto al clima, es un clima tropical, pero con variaciones internas causadas por la altitud de sus montañas y sus picos y por la exposición a los vientos húmedos que vienen. Entonces, principalmente ellos tienen dos estaciones. Hablábamos ahorita que las estaciones son muy marcadas. Tienen dos estaciones, que es la estación seca en verano, que va desde diciembre hasta abril y la estación lluviosa en invierno de mayo a noviembre. Esto no significa que fuera de esas estaciones no llueva, ya mencionamos que del lado este llueve muchísimo, pero esas son sus estaciones. El clima es tropical, mencionábamos, entonces en las costas y las tierras bajas es más cálido y húmedo, ya mencionábamos que por los vientos y tienen lluvias abundantes. En el Valle Central, que es un poquito más alto que en las costas, tenemos un aire templado, más frío, entre el 18 y 26 Celsius y esa temperatura es la razón, como ya le mencionaba, por la que la gente se ubica en esta zona. En las cumbres montañosas, encima de las cordilleras, tenemos frío debido a que esas cordilleras son tan altas que causan un cambio de temperatura a esa altura, entonces tenemos unas temperaturas más frías. Tenemos que en el punto de Chirripó, que mencionábamos que es el punto más alto de toda Costa Rica, en ese lugar pueden pasar incluso heladas en el monte de Chirripó. Aquí lo podemos ver también en el mapa que nos hace una simbología acerca del tipo de clima que se encuentra en cada zona.
Continuamos, tenemos la hidrografía debido a todas sus cordilleras y sus montañas y sus picos altos, también a las lluvias que vienen del este, ellos tienen bastantes ríos y podemos percibir que la mayoría de los ríos vienen de la parte este, que es la parte que colinda con el Mar Caribe, vienen desde ese lado. También de ese lado se encuentran la mayor parte de las cordilleras. Por ahí está la cordillera de Talamanca y la cordillera central también. En este mapa específicamente no se puede ver, pero sí en el mapa que vimos anteriormente, que era un poquito, mostraba los relieves. Desde ahí podemos ver que ahí es donde se encuentran las montañas. Y mencionábamos que tenemos dos vertientes, que es la del Pacífico. Entonces tenemos en la vertiente del Pacífico, que es esta zona de aquí, es el río de, por ejemplo, Parrita, Navajo, Barú, Terraba. Y el río de Tempisque, que es el más largo del país, es este de aquí, es el río más largo en toda Costa Rica. Y el río Reventazón, que en este mapa, mírenlo aquí de este lado, pero este de la zona del Caribe. El río Reventazón y el río Tempisque son los dos ríos más largos del país, con 144 kilómetros. Estos ríos son más irregulares, pero tienen caudales altos y en invierno, perdón, altos en invierno y bajos en verano, porque tenemos dos estaciones marcadas, como yo mencionaba anteriormente. También tenemos otros ríos como la Madre de Dios, el río Esquinas en esta parte y el río Barú, Terraba. Ellos tienen muchos ríos realmente. La abundancia de todos estos ríos dentro de un territorio tan pequeño como es Costa Rica es lo que permite que ellos puedan construir una infraestructura hidroeléctrica que mencionábamos ahorita. Como esos ríos bajan de montañas, son bien caudalosos, entonces ellos instalan ese tipo de maquinaria en esa zona y generan energía gracias a la fuerza de los ríos cuando bajan de las montañas. Esto les permite generar casi un 100% de su electricidad con esta práctica hidroeléctrica, siendo que son de las energías renovables del país. Además, el país cuenta también con numerosas lagunas volcánicas, como la laguna del Volcán Rojo, que no se puede, lamentablemente, no se puede visualizar en este mapa, la laguna del Volcán Poas, que son básicamente cráteres de volcanes inactivos o semiactivos que se llenan de agua. Dentro de los aspectos humanos, su población, como yo mencionaba ahorita, realmente es una población más o menos envejeciente, va creciendo un poquito más ahora porque ellos tienen como un modo de vivir muy, muy tranquilo. Ellos no se enfocan tanto en su economía, sino más como en vivir de la tierra. Cuando ellos fueron colonizados, de hecho, no se encontraron una gran población indígena, tampoco se encontró una gran cantidad de minerales o de cosas que ellos pudieran explotar. Entonces los colonos que se ubicaron en esa tierra lo que hicieron fue dedicarse simplemente a trabajar su tierra. Entonces hay como un poquito de hay un poquito de lo que es la igualdad entre las personas que viven allá. Nunca se tuvo esa división de clases sociales como en otros países del Caribe, como por ejemplo en la República Dominicana, que estaban los negros, los blancos y todo eso. Ellos sí son una población racialmente mestiza, pero realmente no son iguales que otros países, porque debido a que ellos se encontraron que, entre comillas, un país que había pobre, que hay que trabajarlo para poder conseguir algo, eso llevó realmente a que todo el mundo trabajara la tierra. Sí hay minorías afrodescendientes y hay principalmente jamaiquinos que fueron a trabajar y una pequeña parte de comunidades nativas que habitan las reservas del país. Es simplemente un 2% de nativos, nunca fue una población realmente de nativos muy amplia. Los afrodescendientes son solamente un 7%. El 60% de la comunidad
de Costa Rica se ubica en lo que es el Valle Central, que es esta parte aquí en rojo, son donde se encuentra mayormente la cantidad de personas, igualmente en estas partes de un naranja más oscurito que el resto, también es donde generalmente se ubican porque son las zonas que tienen mejor clima, las zonas que tienen mejor suelos y menor riesgo a inundaciones. Hablábamos que hay mucha actividad con las placas tectónicas en esa zona. Entonces, en la cultura, debido a eso, ellos tienen su herencia española y tienen su poquito de los nativos, pero realmente es una sociedad muy igualitaria y son católicos. Realmente no vamos a ver algo muy diferente que en otros países que fueron colonizados por los españoles. Hablan español, el inglés usualmente es su segundo idioma, debido a que se retiran muchas personas de habla inglesa de los países anglosajones, se retiran hacia Costa Rica porque es un país muy tranquilo, pero no tiene mayor diferencia. Eso que realmente no tuvo esa división, tampoco tuvo esa gran movilización de esclavos. El pueblo de Costa Rica abolió en el 1948 lo que era su ejército y destinaron ese dinero de las que se hubiera dedicado a la defensa, se destinó a la salud, a la educación, y eso explica realmente por qué es un país que tiene tanto desarrollo humano. Ellos se identifican con lo que es la pura vida, que refleja el optimismo, la tranquilidad y la satisfacción. No es que no trabajan, ellos entienden que hay que trabajar para poder conseguir dinero, pero no es un país que se base realmente tanto en elaborar cosas, sino simplemente en vivir de la tierra. En la economía, porque obviamente tiene que moverse con algo, principalmente ellos se van con lo que es el turismo. Tienen muchísimas áreas bellas, pero también que son preservadas. Así que es un turismo que se va a mantener durante años porque ellos cuidan bastante su tierra. Y el turismo es la principal fuente de ingresos del país. Reciben más de 3 millones de turistas al año. También tienen exportaciones agrícolas porque tienen tierras muy fértiles debido a los suelos volcánicos, al clima. Entonces ellos exportan lo que es el café, el banano, la piña y el palmito. En la tecnología e industria, a partir de los años 90, ellos comenzaron a traer inversión extranjera con compañías tecnológicas como Intel, Amazon, HP y Baxter, y esto fue gracias a su tasa de alfabetización, que es un más del 90% en el país, y su estabilidad política, así como los incentivos. Ya terminamos con Costa Rica, que es un país realmente no tan complicado. Explicamos un poquito también de su causalidad. Así que ahora vamos a hablar de qué aprendimos en la materia. Yo coloqué este mapa porque nos permite ver los grados, la latitud, la longitud, también nos permite ver los climas, que fueron temas que a mí me llamaron bastante la atención en esta materia. Aquí tengo mi cuaderno con apuntes que tomaba en cada una de las clases. Siempre se mencionaron temas bastante interesantes. Nosotros iniciamos, recuerdo de la primera clase, hablando acerca de la geografía, que era la geografía, cómo se dividía la geografía, porque la geografía no es solamente ubicarse en un mapa, es entender realmente por qué, cómo el relieve, la ubicación, la causalidad hace que todo tenga su sentido. Hablamos también de la forma del mundo, que es achatado, realmente no es circular, no es esférico, es achatado, como que tiene un trompón en una esquina. Y cómo eso influye también en lo que son los climas. En las diferentes subdisciplinas de la geografía, hablamos de la geografía física, hablábamos de la geografía humana, hablábamos de la geografía geológica, geofísica, y hablamos somos también de cada una de esas diferentes ramas de la geografía, mencionando, ¿verdad?, que la geografía lo que se encarga es de estudiar la superficie terrestre, las sociedades que viven ahí, la relación de ambos, de la geografía con el humano y el resultado que estos crean. Y ya se divide en la geografía general, que es la geografía física, y la geografía regional, que es la geografía humana. Dentro de la geografía humana está, por ejemplo, el tema de
de las personas que se movilizan en un territorio, se me olvidó el nombre ahora mismo. Hablábamos también del espacio geográfico. El espacio geográfico es el modo específico en que vive una sociedad y cómo se organiza sobre ella. Tenemos que también, se fue la luz, pero vamos a ver si podemos continuar. El espacio geográfico es, tenemos el espacio geográfico rural, que es los campos, por ejemplo, el urbano, que son las ciudades, el industrial, que es donde hay mucha industria natural, que no ha sido intervenido, el espacio que no ha sido intervenido, el espacio que ha sido intervenido por el hombre, las diferencias que hay en cada uno de esos. Hablábamos también el espacio aéreo, que está dentro del espacio geográfico de un país. Otras cosas que hablamos, estoy viendo mis notas, son los paralelos, por ejemplo, que son las líneas imaginarias. Aquí en la imagen se puede percibir las líneas imaginarias paralelas al ecuador, con las cuales se miden las latitudes de la superficie, que son el norte y el sur. Lo podemos ver aquí en la imagen. Creo que el mouse no me va a dejar, que son estas partes de aquí. El ecuador que se encuentra supuestamente en el medio del mundo, y a partir de ahí se mide norte hacia arriba y sur hacia abajo. Entonces también tenemos la latitud, que es la medida, es la distancia medida en grados, minutos o segundos. Sabemos que el grado representa el círculo o con un circulito, los minutos son una coma, los segundos son dos comas. Con la longitud se mide la distancia angular, también desde por lo menos América utiliza esta parte de aquí que se puede ver que es el Greenwich. Nosotros lo consideramos como el punto de referencia para lo que es el este y el oeste. Los meridianos son líneas imaginarias también verticales para medir la longitud de polo a polo, lo que es el día y la noche, la altitud, que es la altura que tiene un relieve, por ejemplo, el pico de Chirripó mencionábamos que es muy alto debido a la altitud, porque es la distancia que hay entre el mar y la distancia vertical a nivel del mar. También tenemos la profundidad, me parece que era el término que se utilizó, la densidad, para hablar acerca de la profundidad que tiene un elemento en la distancia al nivel del mar. También hablábamos de los movimientos de la Tierra, que era la rotación, que es cuando gira sobre su eje. Ahí obtenemos lo que es el día y la noche. También de la traslación, que es alrededor del Sol. Ahí nosotros tenemos lo que son las estaciones, las placas tectónicas. Anteriormente mencionaba la placa de Cocos y la placa del Caribe, pero hay muchas placas tectónicas que explican los movimientos tectónicos de la Tierra, la creación de montañas, todo ese tipo de elementos, y los movimientos que son cada uno. Tenemos también las placas oceánicas, como la placa de Coco, que es una placa oceánica, las placas continentales, que son las que forman el lugar donde se ubican los continentes, y hay placas mixtas también. También quería mencionar algo que me llamó mucho la atención, fue el tema de los climas. Lo tengo aquí en mis apuntes, que eran los diferentes climas. Antes yo mencionaba que el mundo se divide como en climas, obviamente, pero que nosotros teníamos en los polos lo que es el clima frío, y según nos vamos moviendo al centro, tenemos lo que es el templado, el tropical, y en el medio tenemos el clima ecuatorial, que es el clima más caliente, el clima más frío. Frío no, caliente, perdón, cálido. En el clima ecuatorial tenemos lluvias, obviamente, y también nos encontramos con la zona del Amazonas, que debido a el propio ecosistema dentro del Amazonas, ellos tienen incluso un tipo de clima diferente. También mencionaba el ecuatorial, también está el subecuatorial, que también son lluvias. Ahí se encuentra todo lo que es, por ejemplo, Venezuela, la Guayana, Surinam. Aquí en el mapa lo podemos verificar. Tenemos el clima tropical. El tropical puede ser seco. Está Bolivia, lo podemos ver también con la colorimetría y la leyenda en el mapa. El clima tropical puede ser seco. También tenemos el clima árido, que es un clima muy seco. Por ejemplo, el desierto de Atacama en Chile
debido a la montaña que le da la sombra, entonces ahí tenemos lo que es el desierto de Atacama. Y también los vientos calientes me parece que vienen por el Pacífico. Tenemos el clima de montaña que varía entre frío, realmente viene siendo más frío. Ahí tenemos Perú por el tema de los Andes, tenemos Bolivia, tenemos Colombia, vino la luz. Tenemos el clima subtropical seco, puede ser seco, puede ser húmedo en verano y seco en invierno. Ahí está Chile, Argentina. Cuando yo realizaba mi investigación, Brasil es uno de los países que más variedad de climas tiene y Chile, debido a su longitud, porque es un país bien largo, a casi cada una de las zonas de Chile tiene, podría decirse, cada uno de los climas, debido a lo largo que es Chile. Igualmente Argentina, aunque no es tan largo como Chile. Tenemos el clima semihúmedo con la lluvia, ahí tenemos a Uruguay, Argentina, Brasil. El clima templado oceánico, el clima transicional, el clima del frío, de frío oceánico, semiárido. Realmente son muchos climas distintos, ahí se pueden verificar. Fue una de las partes que más me llamó la atención. También el tema de las placas, los diferentes movimientos de la placa. Yo recuerdo que en la exposición de Brenda, ella mencionaba la placa de subducción, por ejemplo, la placa de coco es una placa de subducción, los movimientos de las placas como los convergentes, que es cuando chocan, los divergentes cuando se separan, los transformantes cuando se deslizan uno por encima del otro, que causan las fallas, si no recuerdo incorrectamente. Ya lo mencioné anteriormente, pero el profesor durante sus explicaciones hablaba mucho acerca de la causalidad, que eso me llevó también a mí no solamente usar el término, sino que cada vez que iba a hacer un aporte, tratar de buscar el elemento de la causalidad para que, ¿por qué ocurre algo? Por ejemplo, yo mencionaba que en Costa Rica hay muchos volcanes. ¿Cuál es el elemento causal que provoca esa cadena volcánica? Ya mencionaba yo que era la placa de Cocos y la placa del Caribe, que son las que están ahí causando todo eso. Entonces, realmente fue una clase muy entretenida. Eh, no puedo quejarme de nada de la metodología ni de los temas, porque ya habíamos pasado por geografía general, geografía humana, y eso nos permitió a nosotros poder poner en práctica el conocimiento que teníamos. La lectura de los grados en el mapa, de la longitud, de la latitud, es algo que al final yo tengo que seguir practicando, pero es algo que me interesó mucho, mantuvo mi interés durante toda la clase, porque vuelvo y digo, es la manera práctica de los conocimientos que ya nosotros tenemos. Fue una materia realmente sin desperdicio, mi materia favorita dentro de todo el cuatrimestre y creo que va a seguir siendo mi materia favorita hasta que acabe la carrera. E incluso ahora nosotros tenemos la materia de la lectura de mapas, que este conocimiento es lo que nos va a ayudar a nosotros mantener ese alcance que llevamos. Y nada, seguir practicando. Vuelvo y digo, no tengo quejas con la materia, me gustó mucho, aprendí muchísimo. Así que eso es todo. Muchas gracias. Lamentablemente el link para el Google Earth no funciona, no se hubiera podido, o sea, funciona, pero no lo íbamos a poder visualizar debido a que estamos grabando en Canvas, pero el que esté visualizando la diapositiva por su cuenta, sí puede darle clic y ver lo que es el viaje que hicimos ahí en Costa Rica, mostrando un poco de lo que íbamos hablando. Muchas gracias.